podido estar nuevamente aquí en este estudio para llevar el poder de la oración en este programa Cambiando para Jesucristo en Familia. Sean bienvenidos todas las personas, la iglesia, en donde quiera que te encuentres, familia, amigos, en donde quiera que estén, bienvenido sea a este programa maravilloso para que conozcamos el poder de la oración, lo que Dios nos ha dado, la hermosa herramienta de la oración, que es un privilegio, decíamos la semana pasada, pero también es una necesidad imponente y imperante en nuestras vidas. Para que tengamos una vida de victoria es necesario que a través de la oración vayamos a Jesucristo y Él nos conduce al Padre Celestial. En esta tarde continuamos con este estudio. ¿Quiénes son los que pueden hacer las oraciones? Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Cuál es nuestra posición delante de Cristo Jesús? ¿Y cuáles esas herramientas que nos da la oración? La oración es para todas las personas. Y ahora vamos a ver, vamos a hacerle la pregunta a Ángel Israel. ¿Para quién es la oración? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le será perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí podemos ver en la palabra de Dios que menciona a varias personas. Dice que si uno está afligido, uno puede orarle a Dios, buscar a Dios. Dice que si uno está triste, también puede buscar para orar con un hermano, para pedir oración a un hermano, para darle apoyo, que los mismos ancianos pueden orar también por los hermanos y por ellos mismos. Busquemos también donde en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El pueblo de Dios también puede buscarlo en oración. No es solamente cuando está en la iglesia, sino también en la casa, cuando se necesita algo de consuelo, algo de ayuda, algo de motivación, algo que te haga al realizar tus actividades. Busca a Dios porque Él te va a dar eso que tú necesitas. Salmos 112:17. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. También los desvalidos, escuchar la oración de ellos cuando buscan a Dios. Entonces, no es solamente para las personas que están bien, para las personas que se esfuerzan, sino también para aquellas personas que puedan estar decaídas, porque ahí es donde Dios quiere trabajar. Entonces, Él escucha nuestra oración, porque Él ve nuestro corazón. Y podemos ver en la palabra de Dios que dice en Lucas 18, la palabra del fariseo y del publicano. Y este ejemplo me gusta mucho porque explica de una mejor forma quién puede orarle a Dios. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, pues en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí la palabra de Dios es clara. No solamente pueden orar los que van a la iglesia, los que hacen buenas obras, los que dicen estar bien siempre, que ayunan y lo dicen, que no se trata de eso, sino que la oración está dispuesta a todo aquel que tenga el corazón para orarle a Dios, que tenga el amor para creer en Él.
Entonces, si una persona de repente puede estar en pecado, puede haber caído, pero si se arrepiente, si cree en Dios y lo busca de verdad, Dios le va a escuchar su oración. Entonces, por eso mismo Jesús vino al perdón de nuestros pecados, para darnos esa oportunidad de ser justificados. Y al nosotros ser justificados, podemos orarle a Dios. Cuando nosotros queremos recibir ese perdón, podemos orarle a Dios. Y Él va a escuchar nuestra oración. Él se va a ocupar de perdonarnos, de limpiarnos, de atender nuestras preocupaciones, de darnos esa fuerza, levantar nuestra fe para que no nos decaigamos. Muy bien, fíjese lo que nos dice aquí en Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es para todas las personas, como yo decía al inicio, no hay excepción de personas. La oración es precisamente para todos nosotros. Jesucristo vino a enseñarnos cómo debemos orar. Es para todos los que le invocan. En el Salmo 145:18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos, al que clama a Dios. Para ellos es la oración a todos los que le invocan de veras, de corazón, a los que se arrepienten, a los que tienen sed de amor de Dios, tienen hambre de la palabra de Dios, a todos los que le buscan. Dice también en el Salmo 105, versículo 4, dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. La oración es para todos los que vienen a Jesucristo, para todos los que le buscan. Es esa herramienta maravillosa que nos conduce directamente al cielo. Pero es para todos aquellos también que tienen una entrega personal. Cuando aquellas personas, como dice en el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La oración es poderosa. La oración, si solamente a través de ella es que podemos nosotros llegar a Dios. Ahora vamos a ver cómo estamos en cuanto a Jesucristo. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Como seres de carne podemos experimentar muchas veces una gama de emociones y de sentimientos. El abanico puede ser muy grande, muy amplio, y muchas veces nosotros nos limitamos de la manera como nosotros mismos nos vemos y no como nos ve Dios. Dios siempre nos ve de una manera muy especial, diferente. Cuando nosotros incurrimos, cuando la persona cae en el pecado, muchas veces se piensa de que no podemos buscar a Dios, que Dios no nos va a perdonar, que Dios nos ha desechado y que no somos merecedores del perdón de Dios. Cuando nosotros abrimos ese abanico, como lo decía, que es grande, amplio en nuestra mente y en nuestra manera de pensar, Dios no nos ve así, Dios no nos habla de esa manera, sino que Dios lo único que nos pide es que lleguemos en oración delante de Él y le pidamos perdón. Pero ¿cómo va a ser ese perdón? Con un corazón humillado, un corazón contristo, un corazón arrepentido, y buscarlo a Él y pedirle perdón. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. ¿Cómo? Hablándole a Él en medio de la oración. Cuando oramos en Cristo tenemos acceso a Dios. La oración es el canal directo. Es un vehículo que si nos subimos y manejamos, nos va a llevar directo a corazón de Dios. ¿Cómo? Implorándole, clamándole, pidiéndole, pero de la manera que tú lo quieras hacer, pero también en conjunto con una fe, creyendo que Él nos puede y nos va a perdonar de todo. Todo lo que estamos en la tierra, hemos incurrido en algo indebido, en un pecado, o hemos fallado, pero
siempre tenemos que pensar que Dios nos va a perdonar en todo. Dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo está diciendo, Él es el camino, Él es el que nos quiere mostrar verdaderamente lo que nos conviene. Ese camino es estrecho, pero hay que saberlo caminar y creer en lo que Dios nos habla. ¿Cómo? También tiene que entrar la obediencia y la verdad. Solo en Cristo hay verdad. Solo en Cristo está lo que a nosotros nos conviene. Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él nos da vida y vida en abundancia. Él pagó un precio perfecto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Dice la palabra en Salmo 17:6: yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. ¿Cómo tenemos que buscarlo? De corazón. Dios conoce nuestros corazones, mas nadie lo conoce, ya que Él mismo nos crió, Él mismo nos formó, Él mismo nos diseñó. Por eso debemos buscarlo sinceramente. ¿Cómo? Como lo dije ahorita, con un corazón abierto y reconociéndolo que sin Él nosotros no podemos caminar. Anhelarlo, decirle que tenemos la necesidad que Él obre en nosotros, que es su presencia la que lo va a hacer todo. Dice la palabra en Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Quiénes somos en Cristo? Dios nos ve de una manera especial, porque ya Él pagó en la cruz del Calvario ese precio perfecto por cada uno de nosotros. Lo tenemos que buscar con un corazón humillado, un corazón abierto, un corazón dispuesto, un corazón agradecido. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios en lo bueno, en lo malo, en la prueba, en todo. Cuando nosotros buscamos a Dios con un corazón abierto y agradecido, su presencia va a estar siempre en nosotros, pero lo vamos conociendo en medio de la oración. La oración es fundamental para el cristiano. La oración es el canal directo a escuchar la voz del maravilloso y precioso Dios. Esa es nuestra posición delante de Cristo. Primeramente, que Él nos perdonó y nos ha adoptado como hijos suyos. Y aquellas personas que de alguna vez se sienten como inmerecedores de ese amor, de esas personas que creen que por todo lo que hicieron son el bagaje, que son la basura, para Dios no es así. Dios tiene una mirada especial para cada uno de nosotros. Su amor es tan grande, tan inmenso, tan incomparable, que tiene una mirada especial para cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando oramos, debemos entender muy bien que hemos sido transformados. Debemos entender que la preciosa sangre de Jesucristo nos cambió. Fuimos transformados por la sangre de Cristo a través de ese sacrificio que Jesucristo hizo ahí en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos al respecto que decir, Alejandra? Pues cuando hablamos a través del sacrificio de Jesús, lo primero que pensamos es cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y murió por cada uno de nosotros. En nuestra mente no alcanzaríamos ni siquiera a comprender todo el dolor que Él llevó. O sea, apenas uno nada más se lastima o se corta, ya eso es un dolor horrible, uno se pega y eso es un dolor, bueno, horrible. Nada más imaginemos así un poquitico todo lo que Él tuvo que sufrir por nosotros, los latigazos, cuando se burlaron de Él, todo ese dolor. Él solo lo hizo por amor a nosotros, a sus hijos. Él lo hizo, como dice, el sacrificio de Jesús. Él se sacrificó por cada una de nuestras vidas. Y aquí vamos a ver, a través del sacrificio de Jesús, algunos puntos. El primero es que somos comprados. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, como lo dije ahorita, y Él murió por nosotros, Él compró como ese precio, Él lo pagó por tu vida y por la mía.
Primera de Corintios 6, del 19 al 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí nos dice claramente quién nos compró. Jesucristo nos compró a cada uno de nosotros, para que nosotros que lo glorifiquemos a Él, para que el Espíritu de Dios que está en nosotros, para que nosotros vayamos y hagamos las obras como Jesús la hizo, como también hablamos de este tema en videos anteriores. Entonces nosotros fuimos comprados, y fuimos comprados con un precio especial, que fue el sacrificio de Jesús. Después tenemos que somos una generación escogida, una generación especial. Y vamos a leer 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linajes escogidos. Aquí nos dice la palabra que somos escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos dice que somos escogidos. Y los escogidos no se dan por vencidos. Los escogidos no se rinden porque saben que tienen un propósito, porque saben que tienen que cumplir con algo, porque son escogidos. Asimismo, Dios nos escogió a nosotros y nosotros no nos vamos a vencer, nosotros no nos vamos a desmayar, porque somos una generación escogida, especial. Y ahí es donde entra el siguiente punto, que somos hechos reyes y sacerdotes. Aquí en la palabra, en 1 de Pedro, cuando leí, dije: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Aquí Pedro describió y escribió que los creyentes eran un sacerdocio real. Veamos, porque aquí podemos ver que, por ejemplo, un sacerdote hace la intercesión y un rey gobierna. Entonces aquí la palabra nos dice que nosotros fuimos escogidos, pero también que fuimos sacerdocio real, santos. Cuando el Señor también dice, aquí justamente en 1 de Pedro, que lo dice todo, que somos nación santa, somos santos, somos pueblo adquirido por Dios. Adquirido es que Él nos tiene, que Él es el que nos como que nos manda a hacer su voluntad. Por eso es que somos sacerdocio santo, escogidos, nación santa. Por eso mismo que dice su palabra. Y por último, nos dice que podemos entrar libremente. En Hebreos 10:19 nos dice la palabra: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es lo mismo que estamos hablando ahorita. Fíjense que cuando las personas cometen un pecado, o incluso cosas que van más allá, cosas más complicadas, como por lo menos algo grande, como por lo menos asesinar a una persona, un crimen, cosas así, las personas se sienten que no son merecedoras, que ya no pueden ya ni siquiera acercarse a Dios. De hecho, le tienen como un respeto muy, muy grande, porque dicen: yo a eso yo no puedo, porque yo soy un pecador, yo cometí tal crimen y esto. Pero aquí nos dice la palabra que nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Nos podemos acercar confiadamente a Jesucristo, porque cuando nosotros reconocemos ese pecado, reconocemos que necesitamos de Dios, que no somos perfectos, pero que queremos con Dios llegar a esa perfección y trabajar en nuestras vidas, y que Dios obre en nosotros. Es ahí, en ese momento, en el que nos vamos acercando poco a poco, libremente a la presencia de Dios. Todos tenemos acceso a acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Él pagó justamente por cada uno de nosotros. Él lo hizo en la cruz, para que tú y yo nos podamos acercar delante de Él. Amén. Así es. Fíjense, muchas de las veces hay ese pensamiento como inmerecedores, como decíamos anteriormente, pero la palabra de Dios nos enseña que sí podemos acercarnos a Él. Ahora hay las personas que a veces se preguntan, bueno, esa persona ahora y que es cristiano, ahora que
después de haber cometido esos crímenes, de haber cometido tal cosa, después de haber violado, ahora él libremente está por ahí porque se convirtió a Cristo. Me hacían una pregunta esta mañana precisamente acerca ¿qué pasa con esas personas? Bueno, la Biblia nos enseña que efectivamente si ellos vienen a Dios arrepentidos de corazón, Dios es justo y fiel para perdonar. Dios los perdona. La justicia humana también, de acuerdo a las leyes, esa persona tiene que pagar. Por supuesto que hay una consecuencia, no solamente una consecuencia de las leyes humanas, sino también una consecuencia de los principios de Dios. Hay una respuesta como la ley de la siembra y de la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y es así, aunque haya ese arrepentimiento, Dios le perdona, pero él va a sufrir las consecuencias de lo que hizo. Adelante. Y que también yo quiero poner un ejemplo. En estos días yo estaba escuchando algo por YouTube de un pastor, y él estaba hablando un poquito acerca de su testimonio. Entonces él venía de unos padres, lo voy a contar rápidamente para que entiendan, pero es que es importante que no solo las personas que no conocen a Dios, sino los creyentes aún juzgan a esas personas que cometieron ciertas cosas graves o que le hicieron daño en su niñez. Fíjense que este pastor es hijo de personas que estaban en la droga, y su mamá era incluso se prostituía y todas esas cosas. Él fue a pasar a vivir con sus abuelos, y su abuela era una mujer buena, pero el abuelo era de esos militares de las guerras de antes, de personas de antes. Tenía un carácter muy fuerte, y él decía que así como hacía en la guerra, así hacía dentro en su casa. Lastimaba al nieto y a sus hermanitos, estaban pequeños, los golpeaba, físicamente fueron abusados muy grandemente. Para recortar la historia, este pastor conoce a Cristo y su vida comenzó a cambiar de una manera sobrenatural. Él comenzó yendo a la iglesia a leer su palabra, pero hubo algo. Él no podía perdonar a su abuelo, porque le hizo tanto daño a él y a sus hermanos. Él era el mayor, y él decía que ver que cómo trataba a sus hermanos y les pegaba, y él también, como que me imagino yo que se metía a defenderlos. Todo eso que él sufrió, él todavía no lo había perdonado en su corazón. Cuando él comenzó en el evangelio, él comenzó a expandir. Él dice que le tocó, hizo como una evangelización grandísima donde pusieron más de 500 sillas, o sea, eso era súper inmenso, en el barrio donde él vivía. Y ahí estaba nada más y nada menos que su abuelo. Y él ni siquiera se acercó ahí porque él no quería tener contacto con su abuelo. Resulta que lo llama una tía, él quería mucho a su tía, y la tía le dice: te tengo buenas noticias. Y él le dice: a ver, tía, cuéntame, que me voy a bautizar y quiero que tú me bautices. Y él: bueno, qué bueno, yo te pago el pasaje, te vienes para acá, para Texas, y hacemos todo el bautismo y todo esto. La tía le dice: y te tengo otra sorpresa, tu abuelo también se va a bautizar y quiere que tú lo bautices. Y él decía como: wow, ahora yo que lo odio, no, yo no lo soporto todavía, le tengo que pagar también el pasaje y que se quede a vivir aquí un tiempo en mi casa. Y él le decía al Señor que él todavía no podía perdonarlo por todo lo que lo había lastimado. Resulta que a él le tocó bautizar el abuelo, y él contaba que él en ese momento que lo iba a bautizar, él le decía a Dios en broma: solo déjame tenerlo debajo del agua unos 5 minuticos para que tú te lo lleves si es tu voluntad, Señor. 5 minuticos. Pero él todavía no había entendido que Dios tenía un propósito con su abuelo, que a pesar de que le hizo tanto daño, no dependía de él la salvación del abuelo, lo que fuera de su abuelo, sino que dependía de Dios. Hay que perdonar y dejar que Dios comience a hacer en nuestros corazones para que tú veas que Él va a cambiar. Resulta que el abuelo de él cambió y tuvo una transformación muy grande, que él se sorprendió y él después entendió y le pidió perdón a su abuelo, y eso fue un proceso de sanación en su vida. Por eso nosotros debemos de dejar de juzgar y de eso mismo, de señalar incluso a las personas que te han hecho mal, porque eso también en muchas vidas de las personas sucede, que te han agredido y todo eso. Hay que aprender a perdonar. Así es.
Y hoy en día debe haber muchas situaciones en diferentes partes del mundo, así parecidas o peores o más suaves. La persona queda con ese resentimiento, con esa conciencia, tanto el que sufrió el abuso como la persona que abusó. Si hay un arrepentimiento, aún así queda todavía ese remordimiento, que es el mismo Espíritu Santo de Dios redarguye en el corazón, pone ese sentimiento para que haya un arrepentimiento. La persona en esta mañana me decía, bueno, ¿qué pasa con esta otra persona que todavía dice que se siente como todo lo malo que hizo, que siente ese remordimiento, lo que acabamos de escuchar? Ahí hay un proceso que Dios mismo es el que hace. Él tiene que aprender no solamente a perdonar a los demás, sino a perdonarse a sí mismo, a uno mismo. Tenemos que trabajar en eso, perdonarnos. Sabemos que las cosas malas a lo mejor no lo deja seguir adelante, pero Dios es grande. Es imposible entender la bondad y el amor de Dios. Él es el único que transforma y que cambia, y los propósitos muchas de las veces son misterios de Dios que no entendemos. Por eso es que la Biblia dice que no es que entendamos, sino que creamos. Amén. Que creemos, que debemos creer en el poder de Dios sanador. Porque si esa persona no perdona, entonces tampoco va a ser perdonada, dice arriba. Perdona nuestro pecado como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar también es sanidad, ¿verdad? Es sanar el corazón. Aún vemos muchas personas que piden perdón, pero no lo hacen de corazón, porque cuando se pide perdón de corazón, la persona tiene que cambiar radicalmente en todas las áreas. Va a ser amorosa, va a ser cariñosa, va a saber saludar, va a saber hablar, pero sigue con una Santa María puesta, con una puerta puesta. Eso no es perdonar. Perdonar es sanidad para que así pueda fluir las bendiciones y todo, para que se pueda prosperar, para que se pueda cambiar. El perdonar es de corazón. Y cuando nosotros pedimos un perdón de corazón, eso se va a hacer notable, eso se va a ver en el rostro, en la actitud, en la manera de ser. Por eso cuando nosotros perdonamos tiene que ser verdaderamente de corazón, porque si nosotros nos perdonamos, no podemos pedirle nada a Dios. Así es. Ángel, iba a decir sí, que esto que están hablando es justamente lo del ejemplo del fariseo y el publicano. Y por eso es muy importante entenderlo, porque es una parábola que Jesús dijo a esas personas que lo estaban escuchando en ese momento. Y es porque a veces uno, por pensar que uno hace las cosas bien, que uno ora, que uno busca de Dios, ya tienes la salvación, ya está todo preparado. Pero se comete el error de a veces ser prejuiciosos con las otras personas. Pero Dios no vino, como se dice, un médico no viene a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Amén. Dios viene a salvar a los pecadores. Dios viene a salvar a los que están en problemas, a los que estén en los malos caminos. A esas personas es donde Dios trabaja, donde Dios obra, donde Dios muestra su poder. Entonces nosotros no podemos decir que por esa persona ser pecadora no puede buscar de Dios, porque esa persona más bien es la que tiene la oportunidad de buscar a Dios cuando lo escucha. Por eso uno como cristiano debe de predicar la palabra a esas personas y no apartarla por ser un pecador, por actuar mal con otras personas, porque incluso a esas personas Dios las puede transformar, como se dijo en el ejemplo. Y como dicen como dijo Jesús, incluso el publicano va a ser justificado antes que el fariseo, porque no se trataba de que se ayunaba, de que se oraba, de que si decía esto y aquello, sino porque buscaba a Dios de corazón. Y cuando nosotros hacemos de corazón, ahí es donde Dios nos va a escuchar, no cuando lo hagamos porque la iglesia lo mandó, porque tengo que cumplir con un horario, porque voy a orar hoy porque no he orado esta semana, ni voy a orar hoy porque están diciendo para orar por sanidad. No, se trata de buscar a Dios de corazón siempre, de que sea con el amor desde adentro, porque cuando nosotros conocemos a Dios vamos a sentir ese amor por la obra, por buscarlo, para tener más comunión con Él. Y cuando dijo del ejemplo de cuando aún quedan cosas que nosotros pudimos haber hecho en el pasado, puede ser como el ejemplo de las plumas.
que una persona habló mal de otra, y entonces esa persona después de hablar mal le pide perdón, y el otro le sube a un edificio y le dice: tira esas plumas que están en esa bolsa, y él al tirarlas ve que se van, que el aire se las lleva, y después le dice: recógelas. Y entonces ahí es donde podemos ver el ejemplo, que así como cuando nosotros obramos, esas plumas se van y el aire se las lleva y pueden expandirse más de lo que podemos pensar, y después no la vamos a poder recoger todas, por más que intentemos arreglar nuestros problemas, por más que intentemos acomodar nuestros errores, lo que podemos haber cometido, no se van a arreglar y pueden quedar esas consecuencias. Por eso tenemos que pensar cuando queramos hacer algo, pensar si está bajo la voluntad de Dios, incluso siendo cristianos. Si pensamos en excluir a una persona porque es pecadora, pensar cuál es la voluntad de Dios, porque con una acción que nosotros podamos hacer o realizar, podemos salvar una vida o llevarla a la perdición, y como dice la palabra de Dios, no podemos ser piedra de tropiezo para las otras personas. Amén. Así es, nosotros podemos, de todo lo que hemos acabado de hablar, podemos ver el ejemplo en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso. Y de acuerdo a la palabra de Dios, vemos que él era el perseguidor de los cristianos, un fariseo, estudioso, conocedor de las leyes, de la palabra de Dios, pero perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos y participó de muchas cosas en la persecución a los cristianos. Pero él una vez tuvo ese encuentro con Jesucristo y fue transformado. Cuando nosotros decimos: ¿qué pasa entonces con esa persona que, siendo mala, que cometió crímenes, que hizo muchas cosas malas, qué pasa con esa persona? Pues vemos aquí en Saulo de Tarso que, a pesar de que él fue transformado, su vida, vamos a decir, de alguna forma lo vemos que pagó las consecuencias de lo que había hecho anteriormente. Dios lo perdonó, y dice la Biblia que Dios olvida ya nuestros pecados, Dios nos perdona. Pero las cosas que hemos hecho en esta vida tienen como una contrapartida, una respuesta, una consecuencia. Vemos que el apóstol Pablo, después ya de ser transformado, después de dejar de ser Saulo de Tarso, se convirtió en Pablo, pero su vida fue de persecución. Así como él persiguió a la iglesia, así fue perseguido, fue apedreado, fue encarcelado, y vemos toda una vida difícil. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando venimos a Dios, tenemos las fuerzas para pasar cualquier situación. Amén. Dios nos va ayudando, Dios nos da la mano, porque es su amor grande, incomparable, el que nos ayuda a seguir adelante a pesar de las vidas que podamos haber vivido. Y de eso se trata la oración. A través de la oración nosotros podemos acceder a ese perdón, a que seamos una persona diferente, que aunque tengamos que pagar las consecuencias de nuestros errores, sabemos que Dios va a estar ahí para ayudarnos. Así que yo te invito el próximo miércoles para que continúes con este estudio y sigue orando. Haz un hábito todos los días, en la madrugada, en el mediodía, y si es posible en la noche. Ven a Jesucristo, ven a Dios en oración, en súplica. El poder de la oración es tan grande. Hemos dicho que es una necesidad para nosotros, pero también es un privilegio. Esa oración tan humilde, tan sencilla, puede mover el poder de Dios para nuestras vidas. Que Dios te siga bendiciendo.